Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Gracias por suscribirte. Y bueno, pues acuérdate darle clic en la campanita para que te avise de todos mis videos. Bienvenidos a esta sección que se llama Del aula a tu casa. Una clase de derecho de 15 minutos que, bueno, pues te va a servir muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper fácil, súper fácil. Es la imputación objetiva en las faltas administrativas graves. Recuerda que en México, en el derecho administrativo disciplinario, las faltas administrativas son tipos cerrados y por lo tanto tienen elementos objetivos, tienen elementos subjetivos y tienen elementos normativos. Bueno, pues dentro de los elementos objetivos encontramos la imputación objetiva de la falta administrativa grave. Ok, ¿a qué se refiere esta imputación objetiva? Es súper fácil. Es el resultado que es objetivamente atribuible al autor. Ok, entonces primero el autor que a través de una acción, en este caso, acción u omisión, ¿no? Acción u omisión, se le atribuye un resultado, ¿ok? Un resultado. Recordemos que en las faltas administrativas graves, esta acción tendrá que ser eminentemente de tipo doloso, ¿ok? Eminentemente de tipo doloso. ¿Qué se requiere para esta imputación objetiva? Súper fácil. Mira, que este autor sea el creador de un riesgo no permitido, ¿ok? Ahorita te lo explico. Fíjate, que este autor sea o cree, les voy a decir creador, así lo voy a poner, creador de un riesgo, lo voy a poner mayúsculas, no permitido, es decir, la propia norma jurídica no permite este riesgo. Por ejemplo, en el caso de las faltas administrativas graves, ¿no? El cohecho en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando te habla que el servidor público pretende obtener, fíjate nada más, el resultado es pretender obtener. Si nosotros habláramos en términos muy garantistas, diríamos que el servidor público no obtuvo nada. Y si la norma jurídica, en este caso el cohecho, el tipo administrativo disciplinario del cohecho, permitiera ese riesgo de que pretendió pero no obtuvo, entonces la conducta no sería típica, antijurídica y por lo tanto culpable desde el derecho administrativo disciplinario. Sin embargo, el 52 no permite, ok, o sea, ese riesgo no lo permite adelante el estadio de la punibilidad. Es decir, antes de que obtenga, ¿verdad? Ya se está creando, ya se está consumando el tipo administrativo disciplinario. Entonces, en el artículo 52 del cohecho, del tipo administrativo de cohecho, no permite el riesgo de pretender obtener. Por lo tanto, si el servidor público pretende obtener, entonces la imputación es objetiva hacia él. ¿Correcto? Bien. Otro elemento que es bien importante que tú conozcas en esta parte es que este riesgo no permitido haya concretizado el resultado. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ese sería el 1. Ahora, el 2, el riesgo no permitido, acuérdate, es un riesgo que no permite la norma. El riesgo no permitido trae como consecuencia un resultado. Se concretiza en un resultado. En este caso que te estoy platicando del cohecho, el resultado se concretiza en el hecho de que pretendió obtener. Otra vez, no es necesario que obtenga. Con el simple hecho de pretender obtener, se concretiza el resultado, porque es un riesgo no permitido de acuerdo a la norma jurídica, ¿correcto? Bien, entonces, se concretiza, aquí lo voy a poner,
se concretiza el resultado. Se concretiza el resultado. ¿Ok? Bueno. Y entonces, el tercer punto que tú tienes que observar cuando tú vas a analizar la imputación objetiva es que el resultado pertenece al ámbito protector de la norma que se trata. ¿Ok? Entonces, el resultado, aquí estamos en el resultado pertenece al ámbito protector que prevé la norma jurídica. Aquí te voy a decir, pertenece al ámbito protector. Entonces, ¿qué es lo que está protegiendo de la norma jurídica? Aquí le voy a decir, de la norma jurídica. ¿Qué es lo que está protegiendo específicamente la norma jurídica en el caso del cohecho con este verbo del pretender obtener? Muy sencillo, que el servidor público ni siquiera se le ocurra pretender obtener. ¿Ya te diste cuenta de lo que te estoy diciendo? Entonces, el servidor público, y claro que este resultado pertenece al ámbito de que la norma jurídica te prohíbe, ¿ok? Y protege además a la administración pública en el sentido de que el servidor público ni siquiera debe pretender obtener, ¿ok? Esto es en cuanto a la imputación objetiva si eres una autoridad investigadora, para que lo lleves a cabo en tu IPRA, ¿correcto? Para que lleves a cabo ese análisis. Y también la autoridad resolutora tiene que realizar este análisis para efecto de resolver sobre la imputación objetiva. Pero, te voy a decir algo, también hay un elemento muy importante para que se dé esta imputación objetiva, y es que el servidor público y o particular, acuérdate que estamos hablando de faltas administrativas graves, sean el garante precisamente de la norma jurídica o el garante del bien jurídico protegido. Es correcto, es más correcto esa parte. Tiene que ser garante del bien jurídico protegido. Lo voy a poner aquí. Entonces, el autor tiene que ser, aquí lo voy a poner, garante. ¿Garante de qué? Del bien jurídico protegido, ¿verdad? El correcto servicio de la administración pública. Entonces, ¿qué quiere decir que es garante? Bueno, que ese servidor público está al cuidado de la correcta administración pública, y también está al cuidado de la seguridad de ese bien jurídico protegido. Tiene que ser como que el protector, ¿verdad?, de la correcta del correcto andar del servicio público. Como el servidor público tiene absolutamente prohibido pretender obtener, por ejemplo, ¿no? En el caso del cohecho que nosotros estamos indicando. Entonces, recapitulemos. Para el caso de las autoridades investigadoras y de las autoridades resolutoras, en el ámbito de los elementos objetivos del tipo de la falta administrativa grave en el derecho administrativo disciplinario, se requieren 3 elementos, ¿no? Primero, que el autor realice una acción o una omisión que traiga como resultado una lesión al bien jurídico protegido. Bien, bajo esa perspectiva, el autor tiene que ser el creador, o sea, con esta conducta tiene que crear un riesgo que no permite la norma jurídica. Ya te di el ejemplo. 2, ese riesgo no permitido de la norma jurídica se tiene que concretizar, materializar específicamente en un resultado. Y 3, ese resultado debe pertenecer al ámbito protector de la norma jurídica. Debe estar en la norma jurídica. Ok, ahora vámonos al ámbito de la defensa. ¿Cómo puedes defender esta imputación objetiva? ¿No? Yo te dije, la autoridad investigadora, cómo puede imputar objetivamente al servidor público y o particular. Ahora, ¿la defensa qué puede hacer? Ok, tenemos excluyentes de la imputación. Voy a borrar aquí rápidamente para que lo tengamos, ¿no? En otro ámbito. Excluyentes de la imputación objetiva. Imagínate. Ok. Excluyentes de la imputación objetiva, así le voy a poner. Y esto también lo tendré que analizar
la autoridad resolutora, ¿no? En el ámbito del análisis para sancionar o no sancionar. Recuerda que el derecho administrativo disciplinario mexicano es garantista y tiene que estar absolutamente todo demostrado, ¿ok?, en el informe de presunta responsabilidad administrativa con respecto al desahogo de las probanzas en el procedimiento administrativo de responsabilidad. Ok, bueno, entonces, excluyente de la imputación objetiva. Acuérdate, como elemento objetivo del tipo de la imputación objetiva. Bueno, ¿qué crees? Aquí tenemos 4. Ok, 4. Primero, tienes el riesgo permitido. Acuérdate que la imputación objetiva se basa en el riesgo no permitido, ¿no? De la norma jurídica. Bueno, pues aquí es el riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? Ok, que tú puedas cometer la conducta que aparentemente es ilícita, pero la propia norma jurídica te da una ampliación o un ámbito para efecto de que tú la puedas realizar. Ejemplo, ¿no? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 58, actuación bajo conflicto de interés. Acuérdate, ¿no? Que el servidor público no puede tramitar cualquier acción con motivo de sus funciones si tiene un conflicto de interés, ¿ok? Pero el mismo artículo 58 te dice que el servidor público tiene que darle vista a su jefe inmediato y el jefe inmediato, si dentro de las 48 horas antes de que tenga que llevar a cabo esa tramitación se le está solicitando que la realice y además le está dando los lineamientos por escrito, bueno, pues entonces hay un riesgo permitido. Y obviamente que cuando hay un riesgo permitido no hay imputación objetiva y por lo tanto no se dan los elementos objetivos del tipo, mucho menos los subjetivos y menos los normativos. ¿Ok? Lo excluyes de responsabilidad, por supuesto. El 2, el principio de confianza. Este está buenísimo en materia administrativa disciplinaria. Principio de confianza. Acuérdate de este, ¿no? Principio de confianza. ¿A qué se refiere este principio de confianza? Bueno, que un servidor público no puede controlar las acciones de los demás servidores públicos y él está actuando legalmente en un ámbito sistémico de juridicidad y en dado caso de que uno de ellos actúe mal y el acto administrativo esté mal, ¿verdad? O se comete una falta administrativa grave, por ejemplo, ello no quiere decir que él tenga responsabilidad. Es el principio de confianza. Por ejemplo, en el momento de tramitar una ¿cómo se llama? Licitación. Se me fue la palabra, disculpen. Una licitación. En el momento de realizar un procedimiento de licitación, que son varios servidores públicos, y entonces a un servidor público, ¿verdad? Lo que se le tiene que, o lo que él tiene que hacer es firmar. Firmar lo que se supone que ya revisó, por ejemplo, otro servidor público, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad de garante de la revisión es del otro servidor público. Mi calidad de garante únicamente es firmar, ¿verdad? Y checar que se lleven todos los lineamientos a cabo, pero no la revisión que tiene que ver es. Entonces, él es responsable, pero a mí no me llega. ¿Ya te diste cuenta? Es el principio de confianza. Esto en materia penal lo voy a traer, se explica yo creo que un poquito más fácil. Imagínate en un quirófano a varios médicos, ¿no? Donde esté el anestesiólogo, donde esté el cardiólogo, donde esté el cirujano. Entonces, al anestesiólogo se le pasa la anestesia y se muere el paciente. ¿Quién tiene responsabilidad penal? ¿A quién se le pudiera imputar objetivamente la conducta ilícita? Bueno, pues solamente al anestesiólogo, porque los demás trabajaron de acuerdo al principio de confianza de que él sabía hacer su trabajo. Por lo tanto, se les excluye de responsabilidad. Lo mismo en materia administrativa disciplinaria, específicamente con este ejemplo que yo te di de la licitación. Creo que quedó claro, ¿no? Ok, si no, ya sabes, chat en vivo y pregúntame y ahorita voy a estar respondiendo. Bueno, el tercero está buenísimo también. La prohibición de regreso. Prohibición de regreso.
Aquí tiene que ver específicamente lo que yo te decía, la calidad de garante. Acuérdate que la calidad de garante es la responsabilidad que tiene un sujeto, en este caso servidor público y o particular, con respecto a la protección o el cuidado del bien jurídico protegido. Entonces, calidad de garante. ¿A qué se refiere esta prohibición de regreso? Bueno, pues que está prohibido imputar bajo cualquier título o de autoría o participación el resultado ocasionado hacia un tercero. Te voy a poner el ejemplo. Ok, mira, en el caso de que tú tengas que entregar un informe, pero antes de que llegue a ese lugar donde se va a analizar el informe, a ese ente de la administración pública, tú lo tienes que hacer llegar a un intermediario, ¿no? Lo tienes que hacer llegar, por ejemplo, un delegado. Y entonces, ese delegado no entrega el informe, ¿correcto? Ok. A ti no te pueden imputar objetivamente la conducta ilícita en una falta administrativa grave. No, porque quien tenía la calidad de garante sobre la protección de ese bien jurídico protegido, que es la correcta administración pública, era el delegado. Tú ya cumpliste con realizar tu informe y ya cumpliste con pasárselo a quien se lo tenías que otorgar. ¿Ya te diste cuenta? Y él a su vez tenía que hacerlo llegar hacia el ente de la administración pública donde iban a analizar el informe. No lo hizo, bueno, se le imputa a él y hay una prohibición de regreso hacia ti, ¿correcto? Por lo tanto, bueno, pues esto no te pueden a ti fincar una responsabilidad por un elemento de garante que debió haber tenido el delegado con el fin de cuidar ese bien jurídico protegido. Ok, facilísimo, ¿a poco no? El cuarto, este también está buenísimo. Y hay que tener mucho cuidado porque en las cuestiones, por ejemplo, de obra, de construcciones, ¿no? Y todo ese show, se puede dar mucho en el derecho administrativo disciplinario, obras, etcétera. Bueno, el cuarto es específicamente la competencia de la víctima. Ok, te va. Competencia de la víctima. ¿A qué se refiere esta competencia de la víctima? ¿Qué crees? A que si existe un resultado ilícito a causa de la víctima, no puede haber una imputación objetiva hacia ti. ¿Ok? En pocas palabras, tú no tienes la culpa. ¿Ok? Entendiendo, tú no tienes la culpa como una cuestión, como un enunciado citadino, ¿no? Por decirlo así. Entonces, más bien sería, no te pueden imputar una conducta antijurídica en una falta administrativa grave cuando la víctima tiene la culpa. Ejemplo, en materia administrativa disciplinaria, un desvío de recursos, ¿no? Supongamos que el servidor público y o particular, mejor un particular, ¿no? El particular ganó una licitación en el estado para prestar un servicio. Y entonces lo que hace este particular es recibir los insumos del estado para prestar el servicio. Por ejemplo, ¿no? Que tenga que construir un edificio. Gana la licitación para la construcción de un edificio. Pero el estado es el que le provee de los materiales para la construcción. Y entonces sucede que estos materiales no son de buena calidad. Y el edificio se cae, supongamos, ¿no? Y el edificio se cae. ¿Quién tiene aquí la responsabilidad? Bueno, siento decirte que el particular que ganó la licitación y que está prestando el servicio y que además construyó con los insumos que le dio el Estado, no tiene imputación objetiva. ¿Por qué? Porque es el propio Estado, ¿no? En este caso la víctima, porque es el propio Estado el que se puso en riesgo y el que se puso en peligro y que además con su conducta, en este caso, otorgar los insumos, bueno, pues no se cumplió correctamente con el servicio que tenía que prestar el particular. Ok, bueno, pues ya los tenemos. Recapitulemos, ya nos vamos. Los excluyentes de la imputación objetiva, como elemento objetivo del tipo de una falta administrativa grave, es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima. Queridos amigos, espero que esta información te sirva muchísimo
Por favor, si tú crees que es importante, comparte mi video, suscríbete a mi canal, invita a otros a suscribirse, que bueno, pues aquí hay información gratuita con todas estas ramas así como que más finas, ¿no? Del análisis del derecho administrativo disciplinario. Estamos ahorita en el tipo y vamos a ir avanzando más y más. Te mando un beso como siempre. Soy la doctora Liz Padilla. Sígueme en mis redes sociales, Facebook personal, Liz Padilla, Twitter, LZBet Padilla 2. Mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial, suscríbete. Mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Y bueno, pues en Instagram mis fotografías ahí están. Doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre y te veo la próxima semana con otra clasecita virtual en este maravilloso mundo del derecho. Bye bye, gracias, adiós.